Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenido cada uno de ustedes a las profecías bíblicas del libro de Esther, un libro muy emocionante en el cual nosotros vamos a ir aprendiendo y desarrollando cómo el Señor se manifiesta a su pueblo por medio de cualquier circunstancia. Y como siempre me acompaña el hermano Sebastián. ¿Cómo está, hermano Sebastián? Bien, Dios le bendiga. Gracias. Un placer estar con usted y con los hermanos también. Que Dios les guarde, les cuide, les bendiga y les prospere en todo lo que sea posible. En el segmento anterior estábamos hablando de la descendencia, la familia, de cómo, la familia de Amán, de dónde él venía y de quién era hijos y quién era él. Así que aprendimos que él venía de descendencia de los amalecitas y por lo tanto los amalecitas eran fieles enemigos del pueblo de Judá. Igualmente Amán no era la excepción. Amán odiaba mucho a los judíos porque ya traía en su corazón esa enemistad desde muy pequeño. Y todo fue a consecuencia de la desobediencia del rey Esaú. La desobediencia que el rey Esaú le tuvo a Jehová. No obedeció al mandato que Jehová le dijo al pie de la letra. Así es que ahora, hermano Sebastián, vamos a continuar ahora que ya Amán tiene poder porque el rey le dio el poder. ¿Y cuál fue el poder que él le dio a él? Que el rey le dio a Amán. Yo me imagino que el rey Asuero, él sí tenía conocimiento, la línea, el historial que tenía Amán, de dónde venía. Y me imagino que su conducta también para obtener las cosas o anexarse a este periodo de tiempo muy rico que tenía este rey Jerjes. Entonces él sí logró entrar allí con él y formar parte de ser uno de los principales del reinado. Llegó a ser llamado como virrey. Sí, el rey le dio un gran poder a él. Un gran poder, sí. podemos mirarlo nuevamente, como lo hicimos anteriormente, en el capítulo 3 de Esther, el verso 1. Bien detenidamente ahí podemos analizarlo. Sí, donde ahí indica también, donde dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, Muy bien. hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. O sea, él era el segundo después del rey. Ajá, ahora imaginen ustedes, ahí menciona que lo ensalzó grandemente. Y en lecciones anteriores habíamos analizado nosotros ¿cuántos días hubo un gran París? Casi fueron 6 meses. La reina Basti no quiso salir. Fueron 85 días. fueron cerca de 3 meses. Sí, cerca de 3 fueron meses. Ya. Ahora imagínense ustedes, para llegar a ser virrey, como lo está diciendo el texto bíblico aquí, estamos nosotros mirando de que sí tenía un buen ojo Amán. Sabía lo que él quería. Muchas veces nosotros en la vida, y mayormente es el estrago que sufrimos nosotros, que no somos visionarios, no sabemos ni qué buscamos, ni qué queremos, ni cómo lo queremos. Yo siempre he dicho que bueno es a veces asesorarse con personas neutrales que puedan definir cada una de las cosas que uno menciona, por ejemplo, ya sea carrera, ya sea un oficio, que tenga que estudiarte, uno debe saber vocacionarte, proyectarte y todo, decir cuál es el pro de esta carrera y cuál es la contra, cuál es la condición natural mía, ¿estaré yo expuesto para enfrentar estas situaciones? ¿Cuántos no han empezado carreras y a los 2 años
La han hecho dejan. gastar a sus padres. Entonces, pero Naamán sí sabía lo que él quería y sabía proyectarse, porque aquí lo dice bien claro, que ensalzólo, dice, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Lo logró. Era muy Versículo astuto. 2, lo que viene diciendo ahora, miren. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban a Amán, porque así lo había mandado el rey. Aquí viene el problema. Esa última partecita que le falta al versículo 2. Pero, hermano, ahora dígame, ¿contra quiénes se levantaron los amalecitas entonces? Dejando También el paréntesis aquí dejando para este contestarle a paréntesis. ustedes aparte, Claro. es interesante, porque esto es bien importante, saber lo que la gente tiene por línea principal, de dónde viene, y hay veces que las personas vienen de una genealogía que, si bien tienen la visión, también tienen la amargura en su corazón para llegar a conquistar lo que sí se proponen hacer y obtener. En este caso era una venganza ya casi. Y ¿sí? entonces vamos a considerar Éxodo 17, 16 para considerar la pregunta que usted me hace. En el libro de Éxodo 17, 16 nos da la pista el Señor en su palabra cómo es esta situación. Dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ahora bien, nosotros hicimos una media pausa en el versículo 2 del capítulo 3 de Esther que leímos hace rato. Ahí nos quedamos a pausa, pero es necesario regresar a este versículo 16 del Éxodo 17. Entonces, si desde el vientre de la madre, porque eso lo decía el libro de Génesis 25, 22, ¿verdad? Quiero refrescarlo yo. Decía el 25, ese fue el 24, 25. Y los hijos combatían dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? La esposa de Isaac no quería saber de esta convulsión infantil dentro del seno de su madre, ya peleando y todo. Ahora la gran pregunta que uno se hace todo es, ¿cómo es posible que si Dios permitió, orientó, guió, mostró los hechos de todo, y ahora aquí dice todo, que estos hijos van a tener esta contienda de todo? Entonces, desde el mero seno de su madre ya viene esta situación. Dios le había dicho a esta pareja que era Isaac y Rebeca, lo que pasa, le dijo, es que entre este nacimiento nacerán dos naciones. Dos naciones. Y las dos naciones tendrán una guerra. Es parecido con lo que dice el libro de Génesis 3:15, que surge el pecado como un misterio y que luego ve la simiente de Eva y Adán, que su propio hijo mata a su propio hermano. Se separa Caín y desafía a Dios por rebeldía, por vivir como él quería. Ahí está el texto. Entonces se separa y por un promedio de 1500 años la generación de Caín desafió a Dios constantemente hacia el mal. ¿Qué cosa es el pecado? El pecado es un misterio de iniquidad y un misterio nadie lo puede explicar. ¿Qué cosa es la salvación? También la salvación es un misterio de piedad. Eso lo dice el libro de Timoteo. Entonces, nosotros debemos de entender que nos vemos enfrascados en este mundo con todo este problema, como ya lo vemos en el versículo 16 del capítulo 17 de Éxodo,
Y dijo, por cuanto la mano sobre el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces, ¿a quién representa Amalek aquí? Siendo que Génesis 3:15 define la guerra que hay entre el pueblo de Dios y un pueblo que no le sirve a Dios. Unos representan al maligno y otros representan la causa de Dios en este mundo. La causa del maligno parece ser que tiene mucho más amplitud para llevarse a cabo y practicarla. El Hijo de Dios, cuando es llamado, va contra la corriente porque tiene una naturaleza caída. Y Dios, cuando lo recibe, no le hace ningún tipo de cirugía para raerle esa mala naturaleza, sino que tiene que aprender a caminar con la prueba y a disciplinarse por el Espíritu de Dios y cambiar esa naturaleza mala por una naturaleza que Dios quiere que nosotros revelemos. Cuando aquí está hablando de por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerras con Amalek de generación en generación, ¿a qué se está refiriendo? ¿Quién fue que levantó la mano? ¿Cómo fue que Amalek levantó la mano contra el trono de Jehová? Es contra su pueblo, ¿cierto? Cuando hablamos de trono, nosotros estamos hablando el gobierno de Dios en este mundo. Okay. Y todo lo que Dios quiere llevar a cabo en este mundo, por causa suya, siempre levanta oposición el enemigo. Aunque el enemigo practique lo que le da la gana, ya fuera y todo. Pero está muy pendiente de los asuntos religiosos de Dios y Él quiere formar parte de. Por eso es lo que estamos mirando allí, de que ellos estaban en contra de que Dios liberara a un pueblo, lo instruyera, lo adiestrara para seguir viviendo en este mundo, porque hay mucho tiempo que recorrer en la historia. Entonces Dios quiere tener desarrollado a un pueblo que aprenda a amar y respetar a Dios a pesar de los problemas que tiene este mundo y que conlleva. También la gente que esté en el mundo, muchos se quieren liberar de sus males y buscan una vía de escape. Para eso debe estar la causa de Dios, para darle aceptación y recibimiento. Por eso es que Dios luchaba con volver a regenerar, como leímos al principio, las dos cestas de los higos buenos y higos malos. Entonces ahora Dios trae de la disciplina al pueblo y este Amalek, aprovechado para no llevar a cabo, que no se lleve a cabo la obra de Dios, va matándole a todos los que van de retaguardia, que son los débiles, los más cansados. Y eso fue lo que Saúl debió haber hecho cuando dio la orden a Jehová. Sí. De hecho, la Biblia enseña, ahorita no recuerdo el pasaje, la Biblia enseña de que David fue muerto por un amalecita, porque él no terminó lo que Dios le pidió que hiciera. Un amalecita lo mató a él cuando Dios ya lo había ¿A Saúl? A Saúl. Sí. Mira nomás. Es interesante. Qué interesante hay esa que historia. buscarlo después, el pasaje no lo recuerdo bien. Hermano, entonces, ¿qué castigo fue que el Señor le dio a Amalek? ¿Cuál fue el castigo que según la Biblia le dio a Amalek por su desobediencia, por su desprecio, por el desprecio hacia el pueblo de Israel? Vamos entonces a leer el versículo 14 en adelante, del capítulo 17 de Éxodo. El 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, Moisés. Y di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalek de debajo del cielo. Qué triste, hermano. De un Dios amante, digno de reverencia, Dios lleno de amor, de compasión y todo, salgan las palabras que estamos leyendo nosotros aquí todos. A esa familia, dice Dios, yo la raeré de toda la faz de la tierra. Y es lo que en realidad viene hablando este capítulo. Y Moisés edificó, dice, un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová,
Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Notemos un Pues- poquito, perdón, gracias. Sí, sí. Notemos que convaleciente el pueblo de Dios sufre un ataque. Ahí lo estamos leyendo. Después de haber peleado a Moisés, miren, pusieron un nombre ahí, Sí, Nisi, un que es la bandera de Dios, fue pues defendida, ¿no? A pesar de que un pueblo convaleciente. Eso es cobardía, aprovecharte de las flaquezas de una persona y atacarlo así. Sí, Eso definitivamente. es inmoral. Pero esta gente tenía esa preparación, tenía ese dominio, diría yo, por esos demonios en la persona de ellos, de llevar a cabo tales prácticas. Ellos eran aprovechados todo el tiempo. Y vamos a seguir viendo más adelante. Miren lo que dice aquí, que dice, los amalecitas habían atacado brutalmente al pueblo de Dios sin mostrar compasión alguna, aún con sus ojos, con sus propios parientes. Este ataque completamente sin motivo reveló su odio y desafío a Dios y selló su destino como nación. Se está refiriendo al pueblo de Amalek. Sí. Sí. Ellos se ensañaron contra esta gente débil, desnutrida de todo, que venía de todo. Definitivamente. Cruelmente los mataron. Sí. Por eso Dios dijo todo, yo me encargaré de todo y escríbelo en tu libro que a su debido tiempo lo voy a cobrar. Siga. Ahora, hermano, ¿cuándo es que el pueblo de Amalek recibirá o recibió su castigo? Habíamos dicho anteriormente que se le encomendó en primera de Samuel 15, se le encomendó a Saúl que lo llevara a la práctica, ¿no? La exterminación. Veamos entonces Deuteronomio 25, 19. Deuteronomio 25, 19. Dice, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que lo poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Note usted que después que ya no estés débil, que yo te haya fortalecido, que yo te haya entrenado, volverás a esa misión. Aquí quiero yo notar y todo, y que es medio extraño y todo, que un hijo de Dios que predique el amor de Dios tenga que ser ocupado como un azote Sí. para castigar a las naciones rebeldes. Y mire, lo más curioso es de que todo eso se lo dijo a Moisés, el Señor, pero sin embargo, ¿a quién le tocó esa parte tan delicada de deshacerse de los amalecitas? Yo quiero que veamos el versículo 6 de lo que ya habíamos leído anterior de primera de Samuel 15. En versículo 6 dice, y dijo Saúl al cineo, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no te destruya juntamente con él, pues que tú hiciste misericordia con todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Apartóse pues el cineo de entre los de Amalek. Fíjense. Entonces llegó la orden para atacar y llevar a cabo la orden, pero había un pueblo allí que había hecho misericordia con el pueblo de Dios en un tiempo anterior, y Dios se acordó y quiso hacerle Mire lo que le dijo, si vamos a Éxodo 17:14, ahí también es donde Moisés recibe la orden y se la pasa a alguien más. Veamos, dice Éxodo 17:14, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó el nombre de Jehová. Y o sea de que la orden se la dio a Moisés para que se la diera a José. O sea que el encargado de destruir al pueblo Amalek fue Josué. Note usted
los hombres que fueron encomendados, primero decía yo que yendo el pueblo con convalecencia, luchó Moisés. Y estando Josué ahí también peleando. Sí, los dos. Sí. Luego fue encomendado Saúl. Saúl, y después de Saúl Gedeón. vienen otros Barak, como Gedeón. Simeón. Simeón es el que últimamente termina de combatir a esa gente que Dios había encargado que se eliminara. Y si miramos aquí también en Primera de Crónicas, digamos, capítulo 4, ahí nos dice algo bien interesante. Capítulo 4, versículo Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. 4, dice usted. 4, sí. Capítulo 4, versos 42 y 43. Dice, y así mismos 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, se fueron al monte de Seir, llevando por capitán a Pelatías, a Nearías, a Refaías y a Uziel, hijo de Isí, y derrotaron a los que habían quedado de Amalek, habitaron allí hasta hoy. O sea, de que ellos fueron Ellos los se encargaron de terminar por fin a toda esta familia, de todo, que se había levantado en contra de Dios. Pero veamos nosotros, por ejemplo, en el capítulo 30 de 1 Samuel, cuando Saúl en sí, podemos ver yo lo tengo aquí en Primera de Samuel, el capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 9 en adelante. 9 en adelante. Okay. Primera de Samuel 15, 9 en adelante, dice. Y Saúl, dice, versículo 8 dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, más a todo el pueblo, mató a filo de espada. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, a los gruesos y a los carneros, y a todo lo bueno que no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco destruyeron. Nótese que aquí, esta última parte del versículo 9, hablando del Primera de Samuel 15, está diciendo que ellos mataron a los hombres malos, pero no mataron al resto de la gente. Se quedó gente pendiente. Cuando Saúl quedó un remanente. Cuando a Saúl le dieron la instrucción de que matara a todo, que no dejara a nadie vivo, él se agarró lo mejor de los animales para el sacrificio y para alimentar a sus... Sí, es lo que dice el versículo 10, y fue palabra de Jehová a Samuel diciendo, pésame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y pesadumbróse Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y lo peor del caso es que no solamente agarró lo mejor de los animales de esa gente, sino que dejó vivo al rey, al menos al que dice al que es Agageo. Sí. O sea, de que él obedeció la mitad y hizo todo a medias. Sí, en otras palabras, él juzgó mal la justicia de Dios. Sí. Dios es el que determinó exterminar. No es que estemos de parte nosotros de la crueldad, pero Dios es el juez de la tierra. Nosotros no podemos juzgar a Dios. O sea, de que Amán, la familia de Amán, por lo que se ve, fue una de las familias de las cuales fue parte de la familia que se salvó, digamos. Que quedó por este tipo de incumplimiento. De incumplimiento de parte de Saúl. Entonces, dice el versículo 11, dice que a Dios le pesó que Saúl no hubiese hecho el trabajo que Dios le había puesto. Y le pesó mucho haberlo hecho rey. Sí, también, pero sin embargo el pueblo lo había pedido.
Así como Josué recibió la instrucción de defender a los gabaonitas del ataque sin que mediara con provocación alguna de los 5 reyes, también dice Saúl recibió la orden de aliviar a Israel de los ataques de los amalecitas. La muerte de los 5 reyes produjo paz en los días de Josué. Si Saúl hubiera realizado el plan de Dios, probablemente Israel habría tenido paz en ese frente por mucho tiempo del que realmente tuvo. O sea, de que a consecuencia de su desobediencia vinieron siempre problemas tras problemas con ese pueblo. Sí, yo voy a leer ahorita, por ejemplo, en 1 Samuel 30, y dice el versículo 1, bien claro ahí. Y cuando David y los suyos vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el mediodía y a Siclag, y habían desolado a Siclag y puéstola a fuego, y habíanle llevado cautivas las mujeres que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor, mas a nadie habían muerto, sino llevado e ídose su camino. ¿Con qué propósito cree usted que se llevaron ellos toda esta gente y todo? No para matarla. En ese tiempo estaba el negocio de la esclavitud. Era muy famoso. Y ellos querían hacer negocio de todo esto, y también le llevaron todos los animales. Así que lo que quemaron fueron inmuebles, sí, nada más. Así terrible este pueblo. Sí, no era nada especial en estos pueblos así. Ahora, hermano, antes de atacar a los amalecitas, ¿qué mensaje fue enviado a los eneos? ¿Y cómo se compara su conducta con los de los amalecitas, los eneos y los amalecitas? Bueno, los ceneos habían hecho acto de misericordia para con el pueblo de Dios. Por eso es que ellos reciben allí una misericordia de parte de Dios, como en otras partes nosotros ya hemos considerado, por ejemplo, el caso de la viuda, que es Rahab. Esa mujer, Moisés había mandado unos espías y los había mandado a vigilar, pero ya los habían identificado. Sí. Y esta mujer hizo uso de astucia, y aún inclusive la astucia con la que despidió a la tropa que buscaba a estos hombres, y la astucia con la cual los hizo bajar por una soga, o los escondió en un techo, perdón, y le pidieron que pusiera una soga roja, que era señal para también, identificación, como ellos habían escapado. Y ella lo hizo porque le tuvo temor al Dios de Israel, al Dios de estas 2 personas que llegaron ahí. Sí, ¿cómo se ve la diferencia, verdad? Yo, conforme a todo esto y a esta crueldad y todo que yo voy viendo, a mí me hace pensar, y quiero que veamos el libro de los Hechos, el capítulo 17. Hechos 17, dice la palabra de Dios. Y vamos a leer en el versículo 26 y vamos a ver el 29. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar a la divinidad ser semejante a oro o plata o piedra de escultura, de artificio o de imaginación de hombre. ¿Qué está queriendo decir todo esto? ¿Por qué tanto odio con la causa de Dios, si todos somos de la misma familia de Dios? ¿Quién pues el que sembró todo este odio y este veneno para no estimar las cosas de Dios? Satanás. Como Dios espera, que somos obra maestra suya. Aquí la descendencia que se revela en contra es que está en desacuerdo con Dios y no está de acuerdo que se practique tal cosa. Quiero que vayamos a Deuteronomio 32 y veamos el versículo 25.
32, 25. De fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así al mancebo como a la doncella, al que mama como al hombre cano. Esto Dios lo viene luchando hace tiempo y Dios es el Dios de la venganza. Aunque a nosotros nos parezca antinatural esto y todo, pero ninguno de nosotros puede juzgar a Dios, como tenemos el caso de Sodoma, cuando en Génesis 18 los siervos de Dios, que son los ángeles, visitaron a Abraham. Y lo llamaron y le dijeron, no podemos dejarte inocente de la causa que nosotros vamos a llevar a cabo. Vamos y venimos a presentar justicia a esta nación. Así es de que Dios le da la oportunidad a Abraham para que note por qué Dios iba a llevar a cabo todo esto. Y sin embargo, comienza Abraham a apelar que si hubiesen 50 justos. Y por último 10. Y no hubo ninguno justo en aquella ciudad y todo. Miramos lo que dice 1 Samuel 15:6, dice, y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían a Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Dice que se llaman medianitas a los miembros de la familia con la que se unió Moisés, ¿verdad? Esos son los madianitas. Porque Amalecitas. Madianitas. Vamos a leer entonces, cuando estamos viendo este tipo de venganza que Dios lleva a cabo, ¿cómo podemos entenderlo nosotros en nuestros días? Veamos el libro de Romanos capítulo 12, versículo 19. ¿Cómo podemos nosotros manejar esta situación y poderla asimilar? Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, a mí es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Nótese que aquí, cuando a nosotros se nos es dañado por una naturaleza no regenerada, nosotros queremos tomar la venganza. Sí. Pero el que sirve a Dios no le corresponde eso, tiene que aguantársela. Mire cuántos perdió Moisés. Yep. Ahora leemos en el libro de los Hebreos capítulo 10, versículo 30. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Hebreos 10, 30. Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Si bien es cierto que Dios es el que otorga el castigo o el pago a las personas tal como son, pero también el pueblo suyo es el primero en ser juzgado. Así es. Entonces Dios tiene un pleito con el pecado, no con el pecador, sino que con el pecado. Así es que al que el pecado lo alcance y permanezca en él, ese va a ser raído, porque Dios tiene un pleito en toda esta situación. Quiero leer yo cuál viene siendo el problema de todo el meollo. Quiero que leamos juntos el libro de los Salmos, el capítulo 148 de Salmos, y vea la hermosura de todo esto que nos enseña la Biblia, el por qué hay una rebeldía en contra de Dios. Dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotros todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creadas, y las hizo ser para siempre por los siglos. Púsoles ley que no será quebrantada.
Alabad a Jehová de la tierra, los dragones y todos los abismos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad, que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, dice su palabra, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptil y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes también, las jovencitas, los viejos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es elevado, su gloria es sobre la tierra y cielos. Él ensalzó el cuerno de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya. ¿Cuál es el meollo de toda la situación? Es la adoración. ¿Y quién se merece la gloria y la honra? Sino que el Creador, menos la criatura. Es la adoración y la obediencia. Así es. Las dos cosas van ahí de la mano. Y el fruto y el problema que nosotros tenemos hoy en día es que el hombre, como fue contaminado por el virus del mal, al igual que los ángeles se rebelaron en el reino de los cielos, todos padecemos de un mismo mal, que es la rebeldía, a no reconocer el nombre de Dios, como dice el Salmo 148. Hermano, y si vamos a comparar aquellos tiempos con el tiempo de hoy, ¿usted cree que se hace lo mismo hoy en día? Exactamente. Hay entidades que se rebelan o se identifican con el mal, y abiertamente hay algunos que dicen todo. Si tú practicas tal cosa, dicen, qué bueno es para ti, dicen, pero yo no tengo tal costumbre. Y hay una declaración, pero bien llana, que hasta a veces lo quieren hasta ridiculizar a uno. Fíjense, hermano, aquí estoy leyendo esto que me llama mucho la atención y dice, en 1 Samuel 15:6, ya lo leímos, pero me gustaría volver a leerlo porque abajo está la secuencia y dice, y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid entre los de Amalac, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Ahora mi pregunta es, ¿estos ceneos eran parte de Amalec? No, eran como emigrados ahí todo. Pero el Señor les dijo que también los destruyera, No, todos los que estuvieran allí. No, ¿Ok? sino que hace una excepción. Acordémonos también nosotros. Pero esta excepción está aceptada por Dios. Sí. Porque aquí abajo dice, en 1 Samuel 15, del 9 en adelante, dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor. Es el que le decía yo que se quedaron para hacer... Ellos más adelante, en los versículos más adelante, siguientes, dicen que ellos, ¿y qué es ese berrido de animal que yo escucho? Dijo Samuel. Entonces, es interesante todo eso. Y de los animales engordados y los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil, despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, o sea, en contra de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apresuró Samuel y clamó a Jehová todas aquella noche. Y o sea, de que Jehová se arrepintió de haber hecho a Saúl rey, porque ya no tenía ese corazón bondadoso que antes él tenía. Y porque no le obedecía al Señor en realidad. Y al no obedecerlo, pues no tenía amor para él tampoco. Así es. Ahora, al destruir solo a los más débiles, automáticamente fue en contra de las órdenes de Jehová, ¿cierto? Por eso yo le decía que aquí el juez de la tierra es Dios. Y es Dios el que determina qué hacer. Y cuando en realidad que el que lleva la espada y todo no lleva a cabo la obra, le está diciendo con su actitud a Dios, no me parece bien lo que tú estás haciendo. En parte sí, en parte no. Y es lo que hizo en sí el rey Saúl para no llevar a cabo el plan de Dios. Así es que todo esto lo hemos venido analizando y todo.
queremos ver las partes cuando cuando Samuel se acerca a Saúl y le hace sentir cómo es que él desechó a Dios. Vamos a leer, estando allí en 1 Samuel 15, versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría e infringir, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo, dice él, ahora viene la excusa, mire, consentir a la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Ahora él está pidiendo pecado, pero a Samuel, o que Samuel intervenga por él. Ya. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, dice el versículo 26, porque desechaste a la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl echó mano de la orla de su capa y desgarróse. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Lo está provocando ya en todo. Sí. Y ese ya vemos quién es, que es David. Sí. Y también el vencedor de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Versículo 30, y él dijo, yo he pecado, mas ruégote que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Aquí le interesa a Saúl un legado, fama. Todo el mundo es interesado por la fama y dice, si Dios me desechó, pero por lo menos dile a mi gente de que yo hice bien lo que hice. Así es que, versículo 31, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él delicadamente y dijo Agag, ciertamente se pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tú, espada dejó las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó, versículo 33, entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal, y fuese luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, mas Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ahora imagínense usted, cuando usted y yo vemos este cuadro, que aún el profeta de Dios tiene que decirle a un rey cómo se hace el trabajo. Tuvo él que agarrar una espada y el mismo profeta matar a este rey cruel. Qué terrible. El profeta Samuel vino a terminar lo que Saúl no había terminado. Así es. Especialmente al rey. Okay. Ahora, hermano, ¿qué tan fuertes eran los amalecitas 23 años después de todo esto? Bien, todos estamos analizando y viendo todo el capítulo 30 de 1 Samuel. De 1 Samuel, que como ellos, por haber dejado un remanente a Saúl, más tarde ellos le prenden fuego a Siclán. Cuando David andaba en una campaña militar en otro rumbo, ellos se aprovecharon y hallaron todo el campamento de la ciudad estaba solo, sin soldados de protección. Es lo que viene diciendo el capítulo 30 de 1 de Samuel, que ellos llegaron y le prendieron fuego. Pues entonces vinieron ellos y todo, entonces podemos mirar nosotros.
En el 1 de Samuel 31 dice, Sí. y cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalek habían invalidado el sur y a Siglag, y habían asolado a Siglag y la habían puesto a fuego, o sea que incendiaron todas esas ciudades. Ellos incendiaron todo eso y le llevaron las mujeres que eran de David y también todas las mujeres que pertenecían a los demás servidores y todo, como lo dice el versículo 5, que las dos mujeres de David, Ahionam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmelo, también eran cautivas. Y David fue muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrear a David, porque Wow. todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se esforzó en Jehová, su Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Todos sabemos que el efod tenía dos piedras, Sí, la piedra del Urim y el la del Tumín. Ujú. Y sigamos leyendo. Entonces David consultó, dice el versículo 8, a Jehová diciendo, ¿seguiré esta tropa? ¿Podré la alcanzar? Y él le dijo, síguela, que de cierto la alcanzarás, y sin falta librarás la presa. Partióse pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y vinieron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió el alcance con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, entonces eran 600 en total, ¿no? Que estaban cansados y no pudieron pasar el torrente del Besor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y diéronle pan, que comiese y a beber agua. Diéronle también un pedazo de masa de higo seco y 2 hilos de pan. Estos eran vegetarianos, hermano. ¿Vieron? Así es que entonces, y luego que caminó, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Estaban débiles. Y díjole David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el mozo egipcio, yo soy siervo de un amalecita. Y dejóme mi amo hoy a 3 días, porque estaba yo enfermo. Óigame, qué malo ese amalecita. Nomás porque se enfermó lo dejó que se moría de hambre. Imagínense. Pues hízome una incursión a la parte del mediodía de Ceretí y a Judá y al mediodía de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y díjole David, ¿me llevarás tú a esa tropa? O sea que este es el convenio que ellos tenían. Iremos, los malos hicieron, iremos a Siclag y le prendemos fuego. Entonces cuando ellos habían puesto fuego, ahora lo busca David todo y encuentra a un hombre que le sirvió de guía. Sí. Y dice, sí lo vas a hallar. Por eso Dios le había dicho por el Tumim que sí fuera. los alcanza. Mire, quiero leer en una de las notas que hay aquí que dice, Dios había sido longánime y le dio a los amalecitas más de 400 años para reformarse antes de dar a Saúl la orden de destruirlos. O sea que ya los amalecitas desde mucho más antes que existiera Saúl, ellos habían sido malos. Tenían esa descendencia de maldad, pero ellos se aferraron a su misma naturaleza. Estaban listos para levantar sus manos contra los pobres y los débiles. Amán había heredado las malas tendencias de su raza y desarrollaron el más diabólico engaño del cual tengamos registro alguno. Si el mismo Dios no hubiera intervenido por el bien de su pueblo, cada hijo de Dios hubiera sido destruido en un solo día fatal. Y esto vamos a leer en Esther 3:13. Y es lo que podemos ver nosotros en las señales del fin que Dios da en Mateo, dice, y en el libro de Daniel dice todo, que si la misericordia de Dios no interviniera, dice que ninguna persona sería salva.
porque el diablo es audaz Astuto. para matar, destruir y robar. Ese es el trabajo Sí. del diablo, de hacer pedazos al humano que lleva la imagen de Dios. Y aquí es donde este Amán toma muy en serio su poder, el poder que le ha dado el Señor, el rey, y es donde él toma la ventaja y trata de deshacerse de los israelitas. Ya él venía con ese deseo de hacerlo, ¿cierto? Porque ¿usted cree que él no sabía que ahí habían judíos? Todo lo sabía él. Ok. Y entonces, y como él había llegado a formar parte de un reinado muy interesante y el mejor de toda la tierra, Sí. dije, todo, pues aquí me lo voy a yo a clausurar. Y entonces, él iba a planear más enseguida un plan para llevarlo a que lo reverenciaran a él. Ese es el plan del diablo, de que lo reverencien a él y no a Dios. Eso le propuso a Cristo Jesús. Yo te daré todos los reinos de este mundo si postrado me Adoraras eso. Hermano, déjeme leer donde dice Esther 3:13. Dice, y fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir y matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y para apoderarse de su despojo. Ahora, ese fue un decreto, digamos, premeditado, planeado para llevarse a cabo mientras el pueblo de Dios estaba celebrando fiestas importantes que tienen que ver con el Dios a quien ellos aman y adoraban. representan. Así es. Ese es el plan del diablo, plan exterminio en masa. En masa. ¿No le suena a usted eso? Las últimas noticias que estamos mirando nosotros, ¿cómo es que el ser humano se traga ciertas noticias que no podemos percibir? Pues ¿cómo es que se planean tantas masacres de todo y en vía pública y nadie supo cómo es que las personas hacen y llevan a cabo tales tramas? Sí. Es bien, así como usted dice que Satanás es muy astuto, también es muy hábil para convencer a cualquier persona de que haga la voluntad de Él. Nosotros tendemos a seguirlo a Él por naturaleza, al menos que estemos bien cimentados en la palabra del Señor y creamos y determinemos a obedecer al Señor, entonces vamos a saber entre lo bueno y lo malo. Y quiero hacerle la última pregunta, hermano. Dice, ¿usted cree que si la familia de Amán hubiera fallecido cuando fue Saúl a exterminarlos, existiera Amán? ¿Hubiera sucedido todo lo que sucedió? No hubiese sucedido. No hubiese sucedido. ¿Por qué? Porque Dios es sabio en lo que Él dice y pide. Ya. Queridos amigos, queridos hermanos, gracias le damos a Dios por estas hermosas lecciones y en las cuales nosotros aprendemos mucho de nuestra descendencia y de la descendencia de los enemigos del Señor. Queremos darle las gracias también por sintonizarlos y por habernos permitido entrar en sus hogares, no olvidándonos, hermanos, de seguir esta secuencia en el libro de Esther. Leo del libro de Hebreos que dice que por fe Rahab, que era una ramera, no pereció porque Dios le prometió salvarla. Así es, por su obediencia y por su temor Bueno, al Señor. Dios Que le el Señor guarde. los bendiga y hasta la Feliz próxima. sábado. Olam 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.